La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. Justo en este momento, diputados aprueban proyecto de ley para eliminar pago de reinscripción en colegios privados. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción y establece la gratitud de reinscripción a estudiantes en centros educativos privados. Esta iniciativa fue propuesta por el senador de la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta, el Torito, y fue declarada de urgencia y enviada con plazo ordinario a Comisión de Educación. Alguien nos llama, tiene algo que decir y queremos escucharlo en la radiorrealidad de Iván Ruiz. Bueno, hemos tenido un tema iniciando este espacio precisamente con lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal y las tres causales que tiene frenado el abordaje de este valioso instrumento de... No, que el código hace falta. El código hace falta. De hecho, se está poniendo viejo. Porque, oye, incluso para enfrentar la delincuencia común, la sumatoria de la pena hasta 40 años. Por ejemplo, si un carterista cada vez que atraca a una persona, son 6 meses de cárcel por el atraco. Y si atraca a 10, son 6 años. No sé si llegará a ese detalle. No, esa es la sumatoria de pena. Esa es la sumatoria de pena. En la sumatoria de pena es sumarle todos los delitos. Porque aquí, aquí solamente se condena pero que yo he dicho que no sé si mayor. Llega a ese nivel de detalle, sino que probablemente si una gente viene aquí con una ametralladora y nos mata a 5 de los que estamos aquí, claro, nada más le tocan 30 años. No, ahora. Ahora, con el nuevo la código, sumatoria, si adelante amenazó, le toca por eso. Por eso que me digo que si me intimidó antes, nosotros también. Por eso digo que no sé si la ratería común llevaría acumulación también. Sí, todo es con pero vamos a hablar entonces con el diputado. Porque de esa manera se detendrían los atracadorcitos esos de los barrios. Vamos a hablar con Víctor Suárez, diputado por el PLD por Santiago, quien es parte de la Comisión del Código Procesal Penal y de la Comisión de Defensoría del Pueblo, ambos temas que están en la palestra pública. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Para mí un placer compartir con ustedes y más feliz que acabo de llegar a Santiago. Muy bien, aquí la Radio Realidad de Iván Ruiz con Rafael Ventura, Lasmi Grullón y todo un equipo técnico detrás. Graimer Méndez, quien te habla. Mi amigo. Así es. Tú eres de la comisión tanto del Código Procesal Penal como de la Comisión de Defensoría del Pueblo. Vamos a comenzar por la parte que tiene que ver con el Código Procesal Penal. Código Penal. El Procesal Penal fue modificado por una iniciativa nuestra, entró en vigencia en el 2002 a espera de que se apruebe el Código Penal, que no ha sido posible por el tema de las tres causales para el aborto. Establece la diferencia para nuestra audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre el procesal penal y el Código Penal? Exacto. Bueno, el procesal penal, como el nombre lo dice, es lo que instruye todo lo que son los procesos en materia penal. Cómo se debe actuar a diferentes instancias, desde la primera instancia hasta la Suprema, de todos los procesos, los plazos, las apelaciones, los recursos. Esa es la parte procesal, y la penal es la normativa, la que tipifica los delitos y impone las penas. Impone las penas. Exacto. Pero en buen derecho debimos empezar aprobando el Código Penal. Es decir, que tenemos un retraso del 2002 a la fecha, donde empezamos con el procesal teniendo un Código Penal de 1800. Buena aclaración, porque nos fuimos con los procedimientos sin tener listo la imposición de las penas. Correr antes de caminar. Mira, una cosa. El Código Penal que se está por aprobar tiene la acumulación de la pena. Si Graimer tiene una opinión en el sentido que él no sabe si, por ejemplo, un atracador, por atracar a una persona, tiene una pena específica. Si atraca a 10 personas y las 10 personas le ponen la querella, se le suma la pena de las 10 personas. Sí, hay una en esta... son muchas las... Pero yo de las cosas que no manejo digo que no lo manejo. Yo la manejo y lo digo. Pero está bien, las cosas que yo manejo lo digo. Pero que no es un debate de imposición de ideas, ni de que tú sabes más ni que yo sé menos. Es un tema de que hay que ser coherente, de que si usted no maneja un tema... Entonces usted no opina, yo digo que... Como yo, que me callo muchas cosas. Yo digo
que cuando no manejo un tema digo, bueno, no estoy Usted seguro de se eso. calla y no habla de eso. Digo, no estoy seguro de eso. Usted no habla de eso. Sí hablo y digo no que da no una sé. opinión de, que de una cosa, de que si tiran unos qué tiros, una barbaridad. vaina, pero entonces opina sin saber. Pero qué barbaridad, Dios mío. Adelante, Víctor Suárez. Vamos a escucharlo a usted, al legislador. Sí, yo le decía que como ustedes bien establecía, hay muchos tipos penales y por eso es una pena que el Código Penal no haya entrado en vigencia, porque déjame decirte, desde que yo entré al Congreso hace 15 años, en el 2006, el Código estaba observado por el presidente Leonel Fernández de ese entonces por el tema del aborto y de dos temas más, que era el de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. Eso en un seminario internacional de la Cruz Roja Internacional, yo participé y se sacó, se llevó al Código Penal esa legislación, porque cuando se cometen, en los países que se han cometido ese tipo de crímenes, es mejor juzgarlo en el mismo país donde se cometieron y no una corte internacional penal. Entonces, eso lo resolvimos, pero entonces se ha atrasado por el tema del aborto, luego la reforma constitucional del 10, las tres causales, y hago esta historia porque no solamente es el cúmulo de pena, es también la ampliación de la misma, es tipificar más de 100 delitos que no existían. El terrorismo, por ejemplo. En el código, sí, el terrorismo ya existe, pero por ejemplo, en una ley especial que tiene la pena máxima de 40 años, que era 30 la original, en esta, con el cúmulo de pena, en los casos que aplica, pudiera llegarse por encima de la pena máxima de los 40 años. Hasta 50. Sí, tiene que ver una conectividad. Por ejemplo, quien se roba un motor, para con ese motor hacer un atraco y evitar que lo identifiquen porque el motor no está a nombre de él, y hace el atraco y luego se resiste al atraco y lo mata. Entonces, en la actualidad solamente se le impone la pena mayor de los delitos que comete. Ahora se le hace una sumatoria, si son 2 años por el robo con mano armada, el atraco que son 5, y el homicidio arma ilegal, si fuera ilegal. Exactamente, se suma eso también. Esa sumatoria, que es un poco dentro del derecho comparado lo que ya hace tiempo tiene Estados Unidos y lo que ha asumido básicamente Hispanoamérica. Pero como decíamos ahorita, el feminicidio, tú decías, bueno, un homicidio agravado porque la mujer en la relación de más debilidad con relación al hombre, si el sicariato se penalizaba con el homicidio, con la agravante de que fue mandado a matar a sangre fría, ya todo eso no se va a quedar a la interpretación del juez ni de los actores del sistema penal, sino que será juzgado con esa tipología. Por ejemplo, el ácido del diablo, que es tan mencionado y tan recurrente en nuestro país, ya está como un tipo penal, donde habrá sanciones graves que pueda tratar de disuadir a ese crimen que tanto que se comete y le daña la vida a un ser humano. Lo penoso es que tanto, es decir, los partidos políticos y los líderes han actuado con responsabilidad en un tema. Leonel Fernández lo observó por el tema del aborto porque cree en las tres causales. El presidente Medina lo observó 2 veces y para mí hay una gran discusión porque el presidente Medina lo observó y pasaron 2 legislaturas sin devolvérselo, sin fallarlo al Congreso, y eso automáticamente se reputa ley. Es una gran discusión. Sin embargo, Pacheco cuando llegó lo reintroduce, se está conociendo otra vez, y el presidente Abinader, debemos decir, que también se comprometió con las tres causales. Sin embargo, ayer la Comisión de Justicia Permanente, yo no pude ir ni al Defensor del Pueblo porque me coincidió con mi primera reunión del Comité Político, aprobó el preinforme del Código Penal sin las causales que enviaba el presidente Luis Abinader. Es decir, los 3 mandatarios últimos han coincidido en el tema de las tres causales, pero han dejado al libre albedrío a las bancadas, y es un tema que divide realmente no solamente el Congreso, sino a la sociedad dominicana. Estamos conversando con el diputado Víctor Suárez, quien es miembro de la Comisión de Defensor del Pueblo, diputado por Santiago del PLD, y de la Comisión del Código Procesal Penal. Diputado, ha dicho Luis Abinader en el día de hoy sobre la necesidad de que se haga entonces una consulta popular
para que sea la voz, la expresión del pueblo que decida sobre este tema de las 3 causales. ¿Qué usted piensa? Yo estoy de acuerdo, incluso ya lo había adelantado el obispo de la provincia de Altagracia, de que él proponía, y viniendo ya de la iglesia, que es una de las partes que entra en conflicto, que él proponía que el señor Castro Marte proponía un referéndum para despenalizar el aborto en 3 causales, que sea el pueblo. Yo creo que esa figura que se constitucionalizó en el 2010 sería interesante nosotros aplicarla y que sea de una vez por todas. Yo soy católico y he votado contra el aborto porque no solamente por la tema religiosidad, sino por lo inaplicable. Y yo les pregunto a ustedes, que son muy acuciosos, que los felicito por este programa de radio, porque cada vez que estoy en la casa lo veo en televisión y de verdad que son un gran equipo y Telerealidad, Radio Realidad es algo muy innovador. ¿Cómo aplicar? Por ejemplo, ustedes dicen las 3 causales. Cuando hay una violación, hay un violador, pero el violador se reputa que es inocente hasta que hay una sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sí, si aparece, porque una gente puede ser violada en medio de un callejón y no sabe quién es. Sí, pero de las 3 causales, el tema de la violación es más controversial. Sí, exacto. Pero la madre no corre peligro, ni el feto tampoco. Sí, es una cuestión muy conceptual. Pero donde la madre corre peligro, es inhumano dejar morir a la madre si la pueden salvar. Y donde el feto no tengan viabilidad también. Eso es verdad, pero el artículo 42 de la Constitución lo establece, es decir, ningún médico en la historia, ustedes han escuchado, que tenga que tomar una decisión ha dejado morir a la madre. Siempre el médico tiene la autoridad. Sí, pero lo pueden meter preso. Yo creo que fue en Honduras que le metieron 30 años médicos. Aquí no hay uno solo preso ni sometido por aborto ni por ese procedimiento. Pero yo no me resisto a que se debata. Lo que te quiero decir, en el caso del asesinato, probámoslo también en el incesto, probámoslo también a la deformación. ¿Cómo tú determinas al médico si no hay una responsabilidad de la violación, si todavía es un delito, si no se ha determinado una sentencia? A lo que llega la sentencia, o la madre muere o para el niño, para decirlo de una forma coloquial. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que abordarlo. Yo creo en la tecnología, creo en la ciencia, creo que vamos avanzando, creo que no todo el mundo es católico ni evangélico, hay gente hasta ateo. Entonces, yo creo que es un gran debate y el referendo podría resolver, como dice Monseñor, ese tema y que sea vinculante la decisión de referendo al Congreso de la República. Sí, diputado, para aprovechar el tiempo con usted, vamos a el asunto para mí un placer. Sí, el asunto del defensor del pueblo, que ponen a toda esta gente de mojiganga el día entero a hacerle preguntas para que muestren sus calidades y lo interrogan ahí como si fuera el FBI, y después que la gente pasa el día entero poniéndose de relajo, resulta que eso no sirve para nada porque la decisión la toman y no le hacen caso a eso. Eso por un lado. Y por otro es que se está escogiendo el defensor del pueblo, violando la propia ley de la Defensoría del Pueblo. Porque se supone que no puede ser nadie que pertenezca a ningún partido político y que no sea político. Porque precisamente... ¿Es una pregunta o que la Defensoría del Pueblo está hecha para defender al pueblo precisamente del poder y de los políticos. Y si lo que van a escoger es político, si lo que van a escoger es político, entonces no tienes razón de ser la Defensoría. La pregunta, ¿cuál es? En primer lugar, ¿por qué interrogan a toda esa gente si no le van a hacer caso a ninguno de ellos después cuando vayan a tomar una decisión? Adelante, diputado. Mira, yo coincido totalmente, y le decía a uno de los diputados de la comisión especial que ellos decían, bueno, que el PLD ha elegido lo que le ha dado la gana en su gobierno. Y yo le dije, no, pero mira, doña Zoila no es política. Doña Zoila ha coincidido a todo el que se entrevista de que a ella solamente le dieron la ley, le dijeron, mire, esta es la ley y esta es su designación. Pero que pero doña Zoila no fue evaluada. Ella incluso no estaba en la terna. Y la cogieron sin estar en la terna. Pero pertenecía a un partido político. No, pero que no estaba en la terna. Pero yo te puedo decir, no obligatoriamente está en la terna. El procedimiento de la terna se hace en virtud de la ley. Acuérdate que fue la primera que se designó. No estaba el reglamento. Pero lo que te quiero decir es que por lo menos fue una señora que no estaba en activismo político, que tú no la puedes indicar a ningún partido político y que ha hecho un gran trabajo para mí. Pero Víctor, tú sabes, diputado, usted sabe
que doña Zoila estaba en una condición que ese es un puesto que da demasiado power público y social. Sí. Y en ese momento, como que no se quería inventar con gente que tuviera... Fue una negociación con el Partido Reformista. Que cogiera mollero político y pusieron a esta señora ahí ya prácticamente en el retiro. Pero está bien, pero yo quiero responder el cuestionamiento que hace Ventura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que puede haber muchas personas, hasta llegada, que te caiga bien, pero que respeten el proceso, porque que yo que estuve ahí, que interrogué a todas las personas, me pongo en el lugar de ellos. Mira qué pasó, grande. De los primeros 6 más votados, el que quedó en primer lugar, que Pablo Ulloa, el primero, el número 1, lo sacaron y lo mandaron como a la terna de los adjuntos. Sí. ¿Y por qué lo sacan? ¿Quién? ¿Pero quién hace eso, diputado? La mayoría, bueno, lo del PLD no votamos, yo no estuve, pero no votamos, Frente Amplio tampoco votó, la mayoría del PRM. Entonces, hoy está haciendo el informe, yo estoy haciendo el informe disidente, donde habrán hasta ahora 5 firmantes de los 15, donde hacemos un informe disidente, contrario a lo que aprobaron a la mayoría. ¿Por qué? Porque primero lo que dice la ley y el reglamento. Tú no puedes mandar a la terna a Henry Merán, que es miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo, que acaba de salir de ser diputado, pero además fue mi compañero junto a Fidel. ¿Cómo yo juzgo de manera equitativa a 2 compañeros que son mis amigos y que quiero, con una gente que yo no conozco? Entonces, eso no está bien, pero además, en el caso de Fidel, quiso burlar la ley y renuncia, pero fue diputado, hasta hizo campaña política por el PRM, y luego renuncia del partido para decir que ya no es político. Entonces, el informe disidente que yo estoy haciendo es que se elijan los mejores valorados y que saquemos los 2 políticos. Entra Pablo Ulloa y entra el doctor Cruz Jiminián, que hizo una buena entrevista, que tiene una buena puntuación, pero sobre todo, tiene la aceptación y la valoración del pueblo dominicano, es decir, del soberano, que lo ha decidido, que lo ha elegido. Decía, no le falta que le entreguemos la designación para todo el mundo. Ese es el defensor del pueblo. Y ahí, en esa que no es terna, es un grupo de 6 que la comisión manda al hemiciclo. El hemiciclo debe elegir 3, para de esos 3 mandarlo al Senado, y que el Senado elija cuál es el defensor del pueblo. Pero también hay 3 grupos, hay 3 grupos que deben, 2 grupos más que se deben elegir, que es donde debe de elegirse los adjuntos y los suplentes. Entonces, son 3 adjuntos donde se deben mandar 3 listas de 6 para elegir 3 de 3, y en los suplentes 2 listas de 6 para elegir 2 listas de 3, y el Senado. Pero se ha violentado todo. Y por se ha violentado todo. ¿Usted asegura que se ha violentado todo? Claro, todo. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Nada. No todo se puede hacer. ¿Por qué? Porque la comisión solamente hace un informe del levantamiento de ellos. Pero tan pronto llegue al hemiciclo, el hemiciclo es soberano. Por eso el caso de Zoila, sin ser entrevistada. El hemiciclo puede elegir lo que ellos mandan, elegir ninguno de lo que ellos mandan, o elegir otro aunque no se hayan evaluado, porque entra la parte de la soberanía del hemiciclo. Yo le voy a revelar algo a usted de una fuente primaria. Grande, para terminar mi parte, que eso es lo más importante, que ellos no han caído en cuenta, es que para elegir esa terna que va al Senado, el constituyente fue muy sabio, y por eso la votación es calificada de una 2/3 partes, que ningún partido político la tiene, y obliga por lo menos al consenso. Entonces nosotros no hay forma alguna que podamos llegar a un consenso que no sea que el que fue más votado esté en el grupo de los 6. ¿Y qué va? El doctor Cruz Jiminián, que los 4 miembros de la comisión que somos del PLD estamos apoyando que sea parte del grupo. ¿Cuándo se hará eso, Víctor? El lunes deberemos estar firmando los informes, tanto el aprobatorio como el disidente de nosotros, y el martes se estará discutiendo en el hemiciclo. ¿Con cuántos votos se necesitaría para aprobar la 2/3 parte de 190? ¿Cuántos son? ¿Usted qué sabe de matemáticas? 96. ¿Cuánto necesitan para ustedes atajar eso? No, espérate, 96. No, espérate.
Vamos a sumarle, pero los abogados nada más sabemos sacar el 30%. El 30% del Cotaliti. Sí, tú agarras 190 entre 3. Estamos hablando de 126. Para pasarlo. Sí, así ¿Y cuánto pueden ustedes conseguir para que no pueda pasar de esa manera? Bueno, nosotros tenemos 64 hasta ahora, que son del PLD. Tenemos el del Frente Amplio, Dionisio, que está en contra de eso también. Sería un aliado coyuntural. Qué raro. Sí, porque acuérdate que él jugó, ellos se sienten burlados, porque él tomó la Diputación Nacional, la ocupó, y luego renuncia para irse al lado del PRM y para ahora venir como defensor del pueblo. Bueno. Entonces, además de que tú sabes que los partidos, hay mucho conflicto interno, y este es uno de ellos que, pero además Dionisio es abogado brillante y él está apoyando lo que es la ley y el cumplimiento de los reglamentos. Sí, lo conozco. Bueno, sí. Diputado, ahí están los temas realmente. Usted ha traído una nueva posición, abre un nuevo espacio donde dice, yo le voy a revelar algo, sobre una fuente mía, que se pretende aprobar la terna que hemos estado mencionando, en la que está Fidel Santana y otros más, sobre todo para que sea Fidel Santana, el Sábado Santo. ¿No sería un golpe de Estado? Bueno, pero le estoy diciendo para que se dé en un momento en el que no haya tiempo de cosas en los medios de comunicación y soltarle ese ladrillo al Senado. Te adelanto algo. Casi siempre que este gobierno tiene una crisis, y esto evidentemente va a ser una crisis, porque si pone a Fidel Santana, le va a incumplir a la fuerza del pueblo, y ahí ya los senadores están malentonados contra esa posición, igual en la Cámara de Diputados. Ahorita eso va a traer entre ellos un alejamiento, y de nada, como respuesta a eso, van a meter uno preso, o van a citar a una gente. Ellos tratan, siempre que tienen un lío, tapan con un allanamiento, con un sometimiento. Anótalo, que te lo estoy diciendo. Y me puede llamar al otro día de eso, porque tú veas. Bueno, acaba de decir una cosa aquí bastante fuerte. Vamos a esperar a ver qué sucede. El diputado Víctor Suárez acaba de decir que se están buscando los votos necesarios para atajar esa terna que ha sido consensuada por una parte y que será bloqueada por otra parte. Gracias, diputado. Seguimos con la orden, ok. Como la vida misma. Dando seguimiento. Dando seguimiento a los casos de corrupción o ilícitos o meneos medios raros. Amarante Barret, en la mira de la PEPCA, fue interrogado por varias horas. Este jueves, Carlos Amarante Barret, ex ministro de Educación, fue interrogado por casi 5 horas en la Procuraduría General para aclarar supuestos asuntos ilícitos en esa entidad. A su salida, el exfuncionario precisó que le fueron solicitados documentos que deberá entregar en lo adelante, y aunque asegura no tener fecha de una nueva citación. Ese miembro del comité político del PLD. Sí, pero pajarito no fue fácil. Y Víctor Suárez, que acaba de hablar aquí, también es miembro del comité político del PLD. Cuando fue encargado de migración en el gobierno de Leonel, ay mamacita. Bueno. Y después en educación, ay mamacita. Y en interior, ay mamacita. Pero y resaltar por suerte la mera con una mano. Resaltar en esta situación que se le está interrogando por supuestos asuntos ilícitos, destacar que pertenece al PLD, creo que quizás no sea tan favorable para el partido. Pasemos a otro tema. La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.